pasa con la empatía y los procesos mentales? Nosotros, como desde la función más básica de la mente, que dijimos, recaba información, procesa información, ordena información, si hay información que estamos recibiendo, que está en contradicción con lo que nosotros pensamos, creemos, es decir, imaginen que estamos recabando datos a un sistema que está ordenado, entonces esa gran cantidad de información que entra nueva genera un caos. Recuerden que el universo funciona caos cosmos, ¿no? O sea, caos orden. Constantemente es como si nos estuviéramos desordenando a nivel energético, pero desde esa capacidad de discernimiento reordenamos el sistema. Nos desordenamos y ordenamos. Entonces, la información nueva que entra, que está en la misma frecuencia, digamos, que no está en contradicción con los datos que ya están en el sistema, es decir, desde el plano del cuento sería pues charlar con una persona que piensa como yo, ¿no? Tanto a nivel político, lo que sea. Entonces, esta persona es buena, esta persona me cae bien, esta persona es agradable, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa contradicción de datos, no hay nueva información que de alguna manera pone en tela de juicio el orden que ya está en mí. Sin embargo, cuando uno entabla un diálogo con una persona que piensa distinto, que tiene creencias distintas, que vive la vida o ve la vida, percibe la vida desde una óptica totalmente distinta, lo primero que va a ocurrir es esa sensación de contradicción, ¿no? Es como si la máquina, ¿no? Como si esa máquina entrara en caos, ¿no? Es como, no entiendo, ¿no? Es decir que ante ese impacto, las emociones que vamos a experimentar, que es de rechazo, ¿no? Porque es como, uy, me estás desordenando la estantería, ¿no? Esto que tenía todo súper bien organizado, llega esta persona, me dice algo, o a lo mejor no dice nada, pero en su campo energético están sus creencias, está la información que esa persona carga, ¿no? Entonces, claro, si uno no entiende que se trata justamente de una interacción energética con información distinta o incluso contradictoria a la que está en mi propio sistema, y evidentemente se va a generar a nivel emocional, se van a generar reacciones que desde la perspectiva del cuento podemos denominar como emociones negativas, rabia, rechazo, etcétera, etcétera. Esto que tanto conocemos y nos quedamos en ese nivel, ¿no? Con ese juicio, si compramos ese juicio y ya entonces, pues esta persona es y le pongo el rótulo, la etiqueta que sea, ¿no? Y por el contrario, cuando viene alguien que de algún modo piensa lo mismo que yo, es decir, los datos que están en su sistema coinciden con los datos que están en mi sistema, no se produce esa contradicción, por lo tanto es agradable, ¿no? Desde lo sensorial, esa información coincide, encaja, no me pone en caos, ¿no? Es decir, no contradice los datos que hay en mí, por lo tanto, esa persona me cae bien, esa persona. Entonces, si nos ponemos a pensar desde esta perspectiva, de algún modo, ¿no? Por lógica, por deducción, quedarnos con las personas que nos caen bien porque de algún modo no están poniendo en jaque nuestras creencias, sería seguir la vía de la involución, ¿no? La vía de la comodidad, la vía de, bueno, mira, yo... Y esto está, vieron que en el mundo de la espiritualidad, que hay muchas verdades distorsionadas, ¿no? Elige, igual ya sé que todo, la información hay que tomarla con pinzas y depende de la óptica, casi que los conceptos podrían parecer contradictorios, ¿no? Porque evidentemente también podemos elegir con quién estar y con quién no estar. Estamos hablando como de algo más inmediato quizás, ¿no? Del juicio que constantemente estamos haciendo sobre las otras personas. Entonces, obviamente después uno define límites en las relaciones, uno termina relaciones y siente que las tiene que terminar, o comienza otras nuevas, o pone fichas, energía en alguna relación que quizás no está del todo, no está fluyendo del todo bien, pero uno dice, bueno, pues sí, acá siento. Es decir, no estamos hablando de ese nivel, ¿no? Pero desde la óptica de la información que entra, ¿no? Es decir, información que está en la misma línea de frecuencia, información que está en total contradicción, de algún modo, si yo rechazo la información contradictoria, sería pues eso, ¿no? Como quedarme en un espacio de cierta seguridad, en el espacio de mis propias creencias, ¿no? De las creencias familiares que de alguna manera fui adquiriendo a lo largo de mi vida, de modo consciente, de modo inconsciente. Sin embargo, hay una vía, ¿no? Y eso es lo que nos están mostrando los maestros.
Es decir, obviamente, el límite lo vamos a poner siempre y vamos a elegir con quién estar, no estamos hablando de eso. Pero lo que decía, que hay como una especie de propuesta que desde mi perspectiva habría que ver en qué ocasión es una propuesta genuina o es una propuesta vacía, ¿no? Esto que se vuelve dogmático, que en las redes a veces está, ¿no? Pues rechaza o saca de tu vida a las personas que vibran bajo. ¿Qué significaría entonces que esa persona vibra bajo? Significa que está mostrando información que yo naturalmente, que a mí naturalmente me cuesta integrar porque está en contradicción con lo que hay en mí, o es, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, la propuesta que nos están haciendo los maestros es que podamos subir por los escalones de esa mente para realmente llegar a una mente búdica, ¿no? A ese aspecto de la mente que verdaderamente nos permite captar desde una perspectiva mayor, entendiendo y sí observando esos movimientos más primarios, ¿no? Por decirlo de algún modo. Sin embargo, desarrollar todo un proceso de discernimiento, de toma de conciencia, de autoobservación, ¿no? Y ahí es cuando se abre, ¿no? Cuando este acordeón se abre, cuando se abre una gran brecha para elaborar sobre nosotros mismos. Porque en definitiva, si el otro me cae mal y me genera, bueno, de entrada me genera rechazo y lo saco de mi vida, bueno, todo bien, quizás ya no estoy en el espacio incómodo, pero de alguna manera me perdí esa gran oportunidad de entender qué pasaba, qué me está mostrando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Entonces, desde esa perspectiva se abre un campo de mucha riqueza al encontrarnos con seres que ponen en contradicción nuestras creencias. Y hay una vía, esto que decía, hay una vía, claro, desde el ego, desde la desconexión, desde esa mente más básica, desde la asociación a esa mente más básica, la tendencia ¿cuál es? Nosotros hacemos juicio, nos alejamos quizás de las personas que nos generan ese rechazo y hay otra actitud o otra práctica muy habitual que es la discusión del ego, ¿no? En ocasiones nos quedamos ahí discutiendo y queremos casi como si fuera un martillo, ¿no? Imponer nuestras creencias. No, pero mira, es lo típico que ocurre en una discusión de política, ¿no? Donde uno piensa una cosa, o sea, uno lo está viendo desde un ángulo, el otro lo está viendo desde el ángulo totalmente opuesto y uno lo quiere convencer al otro y el otro, o sea, como ya sabemos, es como un desgaste energético porque ahí no hay un diálogo abierto, no hay una escucha consciente, sino hay un anhelo profundo de casi apalear al otro con las creencias, ¿no? Y entonces es el gráfico nos muestra un espacio de mucho caos, mucha contradicción, mucha energía enredada y mucho dolor, de alguna manera. Entonces, la propuesta que los maestros nos muestran es, en primer lugar, observar, ¿no? esa función básica de la mente a través de la cual estamos recabando información y procesando datos y de algún modo ordenando esos datos. Luego, al entender que hay niveles mayores, ¿no? En esa mente, niveles que nos conducen al discernimiento, nos conducen pues realmente a la conexión con nuestra amada y divina presencia yo soy, ¿no? Con estados frecuenciales muy elevados, muy conscientes. Entonces podemos entablar otro diálogo, una escucha consciente, una escucha desapegada, ¿no? Una escucha donde de algún modo, energéticamente, ¿no? Si decíamos que la entrada a nuestro sistema de información contradictoria genera como un cortocircuito, ¿no? Y a nivel emocional es eso, el rechazo, ¿no? La rabia, etcétera, etcétera. Podemos hacer un ejercicio en ese momento, un ejercicio muy saludable que es inhalar y subir la conciencia al centro del cerebro, al circuito mayor, ¿no? Y decir, bueno, a ver, estos datos que están entrando, o sea, no me apego, ¿no? No me apego a las reacciones que estos datos generan instantáneamente, ¿no? Subo y dejo, o sea, es el espacio, y ahí hay otro límite, otra línea fina del equilibrista interesante. Subo y dejo de alguna manera que esa información
se amigue, por decirlo de alguna manera, ¿no? con mi sistema. Es decir, dejo de rechazarla. La observo, la recibo, ¿no? Con desapego. Eso no quiere decir que tengo que empezar a cambiarme, ¿no? Desde el punto de vista del cuento, pensar o cambiar. No, simplemente es dejar que esa información se manifieste para poder observarla. Y también al subir y no discutir y no intentar ni rechazar ni intentar imponer, ¿no? La información, como imponer como válida la información que está en nuestro sistema, le vamos a brindar al otro la posibilidad también de que haga ese viaje por su columna, ¿no? Ya sabemos que el mejor diálogo es justamente el que se establece desde una escucha consciente, desapegada, donde no hay una intención de convencer, Entonces, cuando uno se retira, ¿no? de ese duelo, a veces intelectual o, bueno, de plexo a plexo, totalmente egocéntrico, uno se retira, es como si estuviera energéticamente dando un paso atrás, pero no un paso atrás o un paso arriba. Yo diría atrás porque ese atrás es como ir al centro y arriba, no atrás porque uno esté retirándose de la situación, ¿no? Porque de hecho cuando el ego discute es como pechito para adelante, ¿no? Es como... Entonces, bueno, es ir al centro y arriba, y al energéticamente retirarse del espacio de la discusión, ¿no? El otro probablemente quizás siga, ¿no? Ahí como queriendo, pero lo más probable es que el otro también, como ya no tenga ese rival energético, quizás el otro también hace el viaje a su centro y arriba. Y desde esa perspectiva, lo más probable es que nos encontremos con ese ser desde un espacio más libre, un espacio incluso vacío, con cierto vacío, es decir, bueno, mira, más allá de lo que tú crees o de lo que tú piensas o de lo que piensa tu mente, la función o del modo que ha enjuiciado, ¿no? La función más básica de tu mente, esta información, y más allá de el modo o el juicio que la función más básica de mi mente ha desarrollado de esta información que nos ha encontrado, podemos realmente empezar a sentirnos desde un espacio frecuencial mucho más consciente, elevado, desapegado y donde sí está realmente la posibilidad de sentir empatía, porque no hay juicio. Y eso no quiere decir, por eso digo la línea fina del equilibrista, ¿no? Eso no quiere decir que vale todo, porque esto que yo discuto, charlo, bueno, discuto, miren la palabra que sale inmediatamente, que intento dialogar, pero a veces sí que se convierte en una discusión con determinadas amigas, ¿no? Sobre, o amigos, con el tema de las creencias, lo político, ¿no? Muchas veces parece como, ok, ¿no? Desde esa perspectiva de quizás el ego que quiere defender sus ideas o sus creencias porque cree que eso es justo, pareciera que salirse de eso es como traicionar las propias creencias, ¿no? Es como que no, hay un no y de este no paso. Bueno, cada uno vive su experiencia, cada uno sabe cuál es su no, su sí, su acceso, ¿no? hacia otro espacio interno nuevo. Pero por eso digo que también ahí se plantea una linda línea del equilibrista, ¿no? Porque pareciera que estoy en el plano donde discuto mis ideas y realmente defiendo mis creencias y entonces estoy conectado con lo social, con lo político, con la vida, o pareciera, ¿no? Desde esa frecuencia que si me voy a otro lugar a ver o a intentar ver, ¿no? Todo desde una perspectiva mayor de unión, ¿no? Entendiendo que, bueno, a ver, ¿qué tenemos para aportar? Tú, yo, toda la red, ¿qué tiene para aportar para poder ordenar esto que no nos está haciendo felices a ninguno, ¿no? A ningún ser humano, que nos daña a nivel humanidad? Entonces pareciera que ir a ese otro lugar es como bajar la bandera o como bajar o dejar de luchar o esto que también hemos hablado en algún momento, el tema del perdón, ¿no? Si perdono, entonces olvido, ¿no? Y creo que hay que separar también mucha información. El perdonar no necesariamente significa olvidar, ¿no? Podemos perdonar para liberar energía, pero creo que siempre debemos recordar, igual que nosotros recordamos nuestra historia, recordamos no solo nuestra historia en esta vida, sino que de algún modo, que es algo que hacemos en TESA. En TESA no hacemos regresiones, pero sí que
podríamos decir que se producen ciertas regresiones a nivel energético, o sea, uno conecta, es como que ya en la primera sesión vamos encontrando el hilo de información del karma, es decir, que habría como cierta regresión desde la perspectiva energética. No hay una regresión desde el cuento, no nos interesan las regresiones desde el cuento, pero sí entender cuál es el tema de la encarnación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí que estaríamos haciendo una regresión a nivel energético. Entonces, si hacemos una regresión también estamos recordando, ¿no? Recordando, entendiendo, pero es una comprensión multidimensional, es una comprensión desde un lugar muy empoderado, desde un lugar muy amoroso, no es una comprensión, un entendimiento que quizás se desarrolla o se mueve en un plano más del ego, más desde lo ideológico, porque lo ideológico también nos identifica, ¿no? Entonces, sería interesante reflexionar sobre qué, con ese aspecto de nuestra mente que desarrolla ideologías, que desarrolla, pues, puntos de vista, ¿no? Creencias, que por supuesto todo el tiempo lo estamos haciendo, pero el hecho de abrazarnos a una ideología, bueno, lo bonito sería que ese punto de vista sea vivo, abierto, ¿no? Que nos permita, pero a veces, desde mi perspectiva, me da la sensación que nos aferramos a una ideología y también, otra vez, le imprimimos a esa ideología la categoría del yo soy. Es decir, lo ideológico se convierte en mi yo, mi identidad. Y sí, obviamente, uno está en este plano y tiene creencias, porque es imposible, quizás, no sé, un maestro realizadísimo, pero nosotros, por supuesto que todos tenemos creencias, hacemos esta organización de la realidad y hacemos juicios también. Entonces, ¿cómo sería vivir desde un espacio de libertad en donde estamos presentes, estamos sí de alguna manera observando y saliendo desde el espacio del juicio? Porque también algo que todos sabemos es que los juicios, ¿no? Están directamente vinculados a nuestras heridas, ¿no? Es decir, qué consideramos que es bueno o malo, qué criticamos o qué no aceptamos. Bueno, evidentemente eso está vinculado con nuestra historia, nuestras heridas, nuestros dolores, quizás incluso con información que aún no hemos podido digerir, ¿no? Es un tema, bueno, bastante complejo. Yo sé que el lenguaje encierra, el lenguaje encapsula, el lenguaje incluso reduce la inmensidad de lo que está ocurriendo constantemente a un nivel casi como el acordeón que se cierra. Entonces, bueno, que es algo que siempre digo, elaboramos mucho en esto, en el taller de canalización, básicamente en el segundo nivel, ¿no? ¿Cómo sería escapar al lenguaje, siendo que de algún modo estamos capturados por el lenguaje, estamos programados por el lenguaje, ¿no? Porque el huevo o la gallina, nosotros también pensamos de acuerdo, pues, a esa estructura que es el lenguaje. El lenguaje trasciende la palabra, trasciende el lenguaje escrito. El lenguaje es todo el universo simbólico, es cómo percibimos la realidad. Todo se traduce en este plano al lenguaje, ¿no? Que es esa organización mental. Sin embargo, cuando nosotros canalizamos, cuando nosotros podemos ir a esos planos superiores de la mente para realmente conectar con el circuito mayor, hay una vía genuina que se apertura y que nos permite habitarnos más allá del lenguaje. Es lo que ocurre cuando estamos meditando, es lo que ocurre cuando tenemos experiencias samadhis, es decir, cuando tenemos experiencias de conexión muy poderosas, donde en ocasiones dejamos de sentir el cuerpo físico, trascendemos la mente, o sea, ya no somos mente, y eso no quiere decir que uno pierda la conciencia del yo. Hay siempre cierta, al menos las experiencias que yo he tenido, que algunas han sido muy, muy intensas, y como he compartido en alguna oportunidad, quizás en una experiencia muy intensa, la conciencia del yo es solo la respiración. Es decir, uno pierde sensación de cuerpo, uno ya está muchísimo más arriba
del plano de los sentidos, o sea, esos sentidos que decíamos, ventanitas hacia afuera, o sea, uno está en un lugar donde ya el afuera de la 3D deja de percibirse, y la gran ventana que se abre es la ventana del ojo del alma, en el centro del cerebro, y empezamos a ver una realidad que está fuera del lenguaje, fuera del cuento, fuera de incluso la luminosidad o la materia, ¿no? Acá nosotros percibimos, tocamos, o sea, cuando accedemos a esos niveles, estamos en un espacio astral, en un espacio más etéreo, un espacio con otras frecuencias cromáticas, otra intensidad lumínica y otra realidad u otra lógica, donde ahí no hay juicio, donde ahí hay fusión con la divinidad, fusión con la esencia, donde desde esos espacios podemos realmente entender o comprender o sentir qué es esto del yo soy, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta es que tengamos en cuenta que hay un nivel básico de la mente que es perfecto que esté. Por eso siempre digo, ojo, ¿no? Con estos dogmas también de la espiritualidad moderna que a veces no están tan alineados. Hay que desconectar la mente. ¿Cómo vamos a desconectar la mente si la mente ha estado desconectada en todo lo que fue el periodo de desconexión humana? La mente estuvo desconectada. ¿Cómo vamos a desconectar la mente? No desconectamos la mente para ir arriba, al revés, la conectamos, es decir, trascendemos este escalón más básico y empezamos a conectar las otras dimensiones de la mente para acceder a la mente superior y a partir de ahí volar hacia la infinitud. Entonces, nada de desconectar la mente hay que reconectarla entendiendo que esa función más básica ha de ser trascendida. Eso es lo que nos va a permitir instalarnos en lugares más sensatos, más compasivos. O sea, por eso digo, un terapeuta es básico que, desde mi perspectiva al menos, ¿no?, que haga ese viaje de la conciencia y que acceda a esas dimensiones donde realmente hay desapego, donde hay amor, donde da igual, ¿no?, lo que el otro te esté contando, pero incluso puede ser que también creo que no sé si lo conté aquí o en un taller, donde puede ser que uno desde sus creencias incluso, no quiere decir que comparta. Imagínate que alguien te está contando algo que quizás desde el plano de la 3D uno no lo comparte, ¿no? No sé, alguien robó, por ejemplo, o alguien, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, el hecho de escuchar y de ir a ese lugar e intentar ver todo desde la perspectiva mayor para ayudar al otro, ¿no? Como terapeuta, pues poder guiarlo hacia su reconexión, no significa que uno esté justificando su accionar distorsionado en la materia, ¿se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Esa capacidad de discernir y de separar, que hace un buen terapeuta, la logra gracias a este abanico, ¿no?, a este acordeón que se abre en la propia mente. Si no, es imposible, porque claro, se asocia, ¿no? El juicio, este es un ladrón entonces no necesita o no se merece un espacio terapéutico o tiene que ser castigado. Y por eso siempre decimos, hay que hablar en diferentes dimensiones y ver la realidad también desde las diferentes dimensiones. Si una persona se merece un juicio, una denuncia, etcétera, etcétera, si necesitamos poner límites energéticos del modo que sea, por supuesto que hay que hacerlo. No estamos diciendo que por ir a ese espacio elevado y consciente vamos a avalar toda práctica desconectada. Eso más vale que no estamos hablando desde esa perspectiva tan evidente. Es separar los niveles para tomar las decisiones que corresponden casi, podríamos decir, en cada nivel, ¿no? Y sí, accediendo a esos niveles elevados, estamos haciendo la labor planetaria, porque mientras el acordeón se cierre, ¿no?, ese abanico se pliegue y quede cerrado, entonces en esa banda frecuencial donde hay juicio, donde hay rechazo, donde hay odio, donde hay rabia, donde se activa, nuestras heridas se reactivan, ¿no?, en esa banda, porque es como, mira lo que hace, y claro, no sé qué, entonces uno se siente más víctima, porque me lo está haciendo a mí, porque no sé qué, entonces merece ser castigado y eso me genera odio. Entonces, claro, desde ahí la red va a seguir enredada por siempre. Entonces, cuando empezamos a abrir ese acordeón y empezamos a discernir y a separar lo que es el impacto emocional que nos genera una información determinada con lo que nosotros decidamos hacer, ¿no?, y con esa capacidad de discernir que se despliega de manera divina, ¿no?, en nuestro interior cuando estamos en esos espacios
de tanta conexión y de tanta paz interna, entendiendo que todos estamos haciendo nuestra propia experiencia, nuestro propio viaje, y que, bueno, cada uno está en el momento que está viviendo la experiencia que por karma también de algún modo le corresponde vivir, y desde la red y la conciencia y desde la asistencia amorosa vamos a poder ayudar a los otros seres, ¿no? Porque si no, el juicio inmediato es este se portó mal, o este no sé qué, o este es malo, fuera, que se quede ahí, ¿no? Casi eternamente, que se quede en ese lugar energético o físico donde se encuentra. Y recuerden, por cada ser humano que se reconecta, el planeta entero se beneficia. Por lo tanto, si desde nuestra labor consciente, amorosa, desapegada, le podemos dar una mano verdadera a un hermano que lo está necesitando, no es, es un acto colectivo, o sea, es un acto colectivo, es un acto de amor colectivo, y esa acción impacta directamente en la red, porque todo lo que nosotros hacemos, como ya sabemos, es gráficamente lo podemos ver con lo que sucede al tirar una piedra en el agua, ¿no? Esas ondas concéntricas, esas ondas que se generan y que mueven mucha energía, más allá de aquello, ¿no? De la situación inmediata, que es lo que está poniendo en marcha esa situación, ese movimiento. Entonces,